Muy buenas noches a todos, estamos en un nuevo bloque de la Resistencia y vamos a estar hablando de un país el cual no hemos hartado de hablar, pero lo consideramos de suma importancia para poder entender una mirada distinta de lo que está sucediendo en Europa. Un país el cual sabe por dónde tiene que ir y entiende el sentido común, uno de los únicos países que defiende la tradición, los valores y la cultura, que es sobre Hungría. Porque como muchísimos sabemos, la Unión Europea, mediante distintos mecanismos que vamos a mencionar al final de este bloque, y demás, se sabe la gran crisis que está habiendo referido a los inmigrantes. Y justamente Orbán advierte a la Unión Europea que ejércitos de inmigrantes están golpeando las puertas de Europa, y hay un fenómeno que ha sucedido hace poco, que es sobre Afganistán, el cual también pareciera ser que levanta alguna alerta y sospecha dentro de algunos países europeos. El primer ministro húngaro ha advertido que a medida que toda esta situación de normalidad, vieja normalidad y demás cuestiones va cediendo terreno, hay una nueva ola de inmigrantes que buscan alcanzar el territorio europeo y la Unión Europea no está haciendo nada para evitarlo, más que energía verde y toda esta estupidez que Horacio ha mostrado millones de veces referida a las preocupaciones que ahora mismo tiene la Unión Europea. Y Víctor Orbán ha dicho textualmente, ejércitos de inmigrantes están golpeando las puertas de Europa para describir justamente toda esta realidad que está viviendo. Hay que recordar que por allá, cuando asume Orbán, una de las primeras políticas y uno de sus lemas fue defender la soberanía nacional ante cualquier cosa. Y el primer ministro sostuvo también durante su primer gobierno que su objetivo era mantener a Hungría como Hungría y evitó y expresó su intención de evitar que su país se convirtiera en un objetivo de inmigrantes y que genere minorías culturales y división entre sus habitantes. Los ejércitos de estos migrantes están golpeando las puertas de Europa y esas puertas que deberían estar cerradas deberían estar cerrando las rutas, esas puertas que deberían estar cerrando las rutas migratorias por tierra y por mar, justamente advirtió el primer ministro de Hungría, quien contó que hay una explosión de inmigrantes ilegales en forma de refugiados que llegan desde el Reino Unido, ex miembro del bloque europeo, del bloque de la Unión Europea, hacia Francia. A su vez también cerca de esta región, en Serbia, se ha convertido en un gran también problema para Hungría, ya que según distintos informes, el límite fronterizo entre estos dos países se realizan aproximadamente 10.000 intentos por traspasar la valla en 2020 y por la tendencia se espera que esta cifra crezca hasta los 38.000 en 2021. Hay que recordar que la policía húngara descubrió el año pasado túneles utilizados por traficantes para justamente contrabandear personas desde Serbia hacia Hungría. Y como bien mencionábamos, toda esta cuestión de Afganistán que ha sucedido, Orbán y un bloque en Europa se oponen a justamente refugiar afganos en Hungría y en sus países. Junto a los gobiernos de Polonia, de Austria, de Eslovenia, el líder de la derecha europea, como se le suele decir muchísimas veces, que es Orbán, está resistiendo a las exigencias de la Unión Europea para aceptar a miles de refugiados afganos dentro de su frontera. Principalmente tomando como base de experiencia la catástrofe migratoria que tuvo Europa, luego la primavera árabe, hablando de los inmigrantes de Libia, de Egipto, sirios entre 2011 y 2015. Orbán justamente ha levantado un muro legal para evitar que la Unión Europea le encaje, hablando en idioma argentino para que la gente lo entienda, una cuota de afganos, ya que el sistema en el cual se dividen las cuotas de inmigrantes y demás lo vamos a estar tocando en un bloque que hasta me animaría a decir que tendría que ser un vivo por la extensión que es y lo complejo que es de entender, pero la política de Orbán es la de ni un solo refugiado afgano y aseguró que cualquier afgano que quiera entrar a Hungría deberá seguir los procedimientos que cualquier inmigrante debe superar para sacar la residencia en el país. Obviamente, a Hungría se le sumó Polonia, de la mano de Duda, Austria, de la mano de Kurz, y Eslovenia, de la mano de Hasan, quienes forman el bloque más de derecha, el bloque más conservador, por así decirlo, el cual intenta resistir ante las exigencias de Europa. Todas estas naciones tienen gobiernos de derecha que han prometido defender la cultura y la composición social de sus países y han dicho que bajo ningún término tomarán refugiados de un país el cual desde la Segunda Guerra Mundial es un paraíso del terrorismo, de los grupos del terror islámicos, perdón. A su vez, también, para poner un poco en contexto, hay que entender que la gran mayoría entran como en la categoría de refugiados, el cual esta categoría de refugiados y la definición que toma la Unión Europea fue expresa y escrita en la Convención de Ginebra, en el Estatuto de los Refugiados 1951, en el cual denominan que un refugiado es una persona que, debido a fundamentos
temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dicho temor, no quiera acogerse a la protección de su país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Y a su vez, para nombrar un poco, y ya se abre la mesa, algunos antecedentes de la Unión Europea, de cómo surge todo este problema de la crisis de los inmigrantes hoy en día, hay que nombrar uno de los primeros acuerdos, uno de los primeros programas, que es el programa de Tampere en octubre del 99, que dio como origen el Sistema Europeo Común de Asilo, que funcionó entre 1999 y 2004, para el establecimiento de los criterios y mecanismos de determinación de los Estados miembros responsables del examen de solicitud de asilo. Este es un tema más complejo que vamos a tener un vivo ya, entendiéndolo, porque la solicitud de asilo depende de qué país toca, los criterios que se utilizan y demás. Luego tenemos el Tratado de Lisboa, que supuso una nueva innovación al transformar las medidas en materia de asilo. Luego tuvimos el programa de Estocolmo, aprobado por el Consejo Europeo en 2019 para el periodo 2010-2014, que reafirma el objetivo de establecer un espacio común de protección y solidaridad que se basa en un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme para que justamente a las personas se les pueda conceder la protección internacional. A su vez, también hay que tener en cuenta que la presión migratoria que ha tenido Europa en el 2014 y luego en mayo del 2015, la Comisión Europea tuvo que presentar una nueva agenda de migraciones, en los cuales estamos hablando, por ejemplo, de ayudas económicas a Italia y a Grecia, luego de tener justamente que de reubicar a más de 160 millones de personas, una bestialidad lo que está sucediendo justamente en Europa en general. Por lo tanto, la crisis es total para la Unión Europea en todos estos términos, y por eso hay países, como bien mencionábamos, Hungría, Polonia, Austria, Eslovenia y demás, que están intentando resistir ante todos estos embates que la Unión Europea les quiere imponer con cuotas, como ellos llaman, de asilos y de refugiados. Horacio, Rami o quien quiera, toda la palabra es suya. También se ha incluido a Estados Unidos, uno de los países, y también incluso acá en América del Sur, me llegó la noticia de en Ecuador, pero ahí fracasó el intento, en principio, en las últimas horas, de reubicar a 5.000 refugiados afganos. Bueno, eso son noticias, digamos, que se están dando en este momento porque la cantidad de inmigrantes que van a salir de ahí es, como digo, 5 millones aproximadamente, es masiva, es una cantidad muy importante, sumado, como dijiste, Nico, a las crisis de los otros países y que ya venían de antes, como por ejemplo en el norte de África, en Libia, por ejemplo en Irak, ahora más que nada, sobre todo lo que ocurre en Siria, son países que están completamente devastados. También hay que incluir al Líbano, Palestina, la verdad, y sobre todo esa crisis que, para recordar un poco cómo atraviesan estos refugiados y llegan en un camino, en este caso principalmente a Europa, sobre todo pasando por Turquía, y de Turquía van a Estambul, y de Estambul se produce ahí un bloqueo que en ciertas situaciones ahí con eso Turquía juega de acuerdo a las intenciones que tiene Turquía de entrar en la Unión Europea, de entrar en la OTAN. Entonces ellos tratan ahí de más o menos, digamos, meter presión al resto de Europa, y en este caso es Grecia la que sufre estas consecuencias, y en el año pasado en este año, a principios de años, se dio este tema así, tal cual, con Grecia, y sobre todo Grecia, que actualmente tiene un montón de problemas, no solamente económicos, los que ya sabemos que no se los puede nombrar. Hay gente en las calles protestando contra el gobierno. Es donde ahí existe un estado profundo bastante interesante de analizar. Están toda la casta política, digamos, las izquierdas y la derecha están unidas prácticamente, la mayoría. Y bueno, el pueblo griego se da cuenta de esto, y ya que Grecia es el primer país al que ingresan los refugiados de Medio Oriente, en este caso, en un largo trayecto que ellos realizan pasando por Turquía. Luego esos se dirigen a los Balcanes, y bueno, ahí Hungría luego es una situación, como dijiste, Nico, donde ese muro les impide que ingresen porque, bueno, prácticamente en Europa se está volviendo muy complejo la situación. En España ni hablemos, en España es un caos. Así que, bueno, básicamente es eso.
Si les parece, vamos cerrando el bloque. Les recordamos a toda la gente y tiene todas nuestras redes sociales en la descripción, métodos de apoyo y demás. Y nos vemos próximamente con más resistencia y mejor.